Es la travesía del Darién, la llamada frontera de los migrantes invisibles. Y han encontrado en el camino niños muertos, cadáveres de niños y madres que en medio de su agotamiento no pueden avanzar. Van una mochila cargada de sueños. Entonces tiene que pagar todo ese dinero. Aparte deja a su familia acá y aparte está el sostenimiento de ella en ese país. El duelo del hogar. ¿Cuál es ese duelo del hogar? El extrañar mi casa, mi espacio, mis cosas. Si mi alma fuera tinta y mi corazón tintero. ¿Cómo estás, Isa? Excelente, Luz. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Podcast número 4, llamado Una mochila cargada de sueños. Migrantes. Bueno, desde los tiempos antes de Cristo existe la migración. De hecho, una de las primeras migraciones que hubieron en la humanidad fue cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Me pregunto a veces, yo digo, ¿qué es migrar? A veces, no, que se fue, que se quedó, ¿qué es migrar? Se dice que migrar es aquella persona o grupo familiar que se traslada de su residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, ¿cierto? ¿Y por qué migran las personas? También es una pregunta que nos hacemos porque está muy de moda que las personas salgan de su país de origen. Pues se podría decir que vivimos en una época en la que millones de personas deambulan por el mundo uh-huh. en busca de un mejor vivir o una mejor fuente de subsistencia y en busca de una esperanza tener algo mejor que ofrecerle a sus familias, ¿cierto? Así es. ¿Qué sufren los migrantes durante la travesía o durante su recorrido? Sufren y pasan por muchas situaciones como lo son la falta de recursos económicos. Por lo general las personas se van de acá con platas prestadas. De hecho, muchas personas de los países les giran el dinero y luego le cobran unos intereses altísimos. Tienen escasez de comida, falta de seguridad, le roban sus pertenencias, fatiga emocional, fatiga física, violaciones, robos y hasta la pérdida de la vida. Así es, así es. Bueno, Isa, mira, aquí en Colombia hay varias rutas. Una de las más populares es la ruta que está en Necoclí, en el departamento de Antioquia. Es la travesía del Darién, la llamada frontera de los migrantes invisibles. Por allí hace la travesía los colombianos, los venezolanos, haitianos, cubanos, africanos. Esto es a diario. Esto se ha convertido en algo muy popular y algo muy normal. Llegan hasta este punto y ahí encuentran las personas que le venden el tiquete, que les guían por la selva porque tienen que atravesar una selva. Es una travesía que hacen en lancha y a pie, pero es algo bastante peligroso. Es bastante peligroso. Hay que atravesar, como te decía, a pie, con altas temperaturas, de noche, exponiendo la vida. Muchas personas migran de manera individual y otras personas migran con su grupo familiar, pero aquí vamos por la supervivencia y tenemos que, aunque vayamos en familia, tenemos que ir avanzando porque no podemos quedarnos atrás del grupo porque existe el peligro en todo momento. ¿Cuál es la ruta? Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. El que llegó a México prácticamente, como quien dice, ya coronó, está en Estados Unidos. De verdad que esta selva, como te decía, es un riesgo porque es muy grande. Es muy grande, es el tercer bosque más grande de Latinoamérica. Entonces, fíjate que van niños que hacen esta travesía y han encontrado en el camino niños muertos, cadáveres de niños y madres que en medio de su agotamiento no pueden avanzar. Bueno, así como tú decías, ellos experimentan una cantidad de situaciones emocionales, llevan una mochila cargada de sueños, ¿verdad? Pero la idea que tienen antes acá no es la misma que ellos viven, porque en medio de esa situación se encuentran con una cantidad de cosas emocionales que le van lastimando su ser. Estas personas experimentan discriminación, explotación laboral, barreras lingüísticas, porque estas personas no tienen el conocimiento del idioma y pues hay dificultad para la comunicación. Tienen dificultades en el servicio de salud porque ir al médico en estos países es difícil. Si hablamos de Estados Unidos, el servicio
servicio odontológico es bastante costoso, por lo tanto es bastante complicado adquirir estos servicios. La adaptación e integración, ¿verdad? Porque están en una cultura y un país totalmente nuevo y ajeno. El acceso a la educación, porque es difícil una persona que no tiene sus documentos adquirir todos estos beneficios, ¿verdad? Y ese sentimiento de culpa que los embarga al empezar a extrañar todo lo que dejaron atrás. Y existe lamentablemente en estos países la xenofobia, que es el rechazo al extranjero. Lo rechazan por el color de la piel, lo rechazan simplemente porque saben que no es de la misma nacionalidad y existe este maltrato, porque eso es un maltrato. Isa, son cosas que a veces los migrantes no tienen en cuenta, sino que creen que todo va a ser así, muy facilito. Muy fácil. No lo es, Luz. Y no lo es. Me gustaría que me hablaras un poco de las enfermedades a las que están expuestas los migrantes, porque sé que toda esta travesía, todo este desapego y desarraigo de su tierra y de su familia les genera a ellos unas enfermedades, ¿verdad? Claro que sí. Mira, lo primero que ellos les acarrea es una ansiedad. Luego de la ansiedad viene la depresión cuando ya están allá, trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Porque ellos empiezan a sentir un duelo, empiezan a vivir el duelo, ¿verdad? Claro. Los primeros días de pronto no lo sienten, pero a medida que va pasando el tiempo, ellos empiezan a sentir ese duelo cultural porque la comida latina es deliciosa, ¿verdad? Bueno, nos encontramos en países con diversidad cultural, entonces es muy extraño poder conseguir la comida de nuestro país muchas veces. El clima, porque los cambios de clima son muy duros, pegan muy duro, unas temperaturas muy bajas, las costumbres, por lo menos las celebraciones de las fechas especiales como la Navidad. En los países europeos las personas son más calmadas, los latinos tú sabes que nos gusta mucho una celebración, somos muy familiares, muy amigueros, que el 24, que el 31, que el día de las velitas, y esto realmente por allá, sobre todo en Europa, no se da. Ese duelo de la pérdida de una red de apoyo. ¿Cuál es la red de apoyo? Mis amistades, mis hijos, muchas veces dejamos porque, como te decía, a veces no viaja el grupo familiar completo, entonces el saber que yo dejé mis hijos, el saber que yo dejé mi esposo, incluso esto muchas veces trae hasta la ruptura de la familia, el duelo laboral, porque es el poder yo adaptarme a un mercado laboral totalmente diferente al que ya yo estaba acostumbrada, porque muchas de estas personas tienen estudios, son profesionales y manejan un estatus en su país, y cuando viajan hasta estas partes y tienen que hacer oficios que no van acorde, entonces pierden como el estatus, tienen que aceptar lo que les ofrezcan, y muchas veces, como están indocumentados, pues no lo van a poner a usted en la profesión en la cual usted es especialista. El duelo del hogar. ¿Cuál es ese duelo del hogar? El extrañar mi casa, mi espacio, mis cosas, ¿verdad? Vivir en estos países es costoso. La gente cree que no, pero para poder yo estar en un lugar cómodo, tengo que pagar un alquiler que generalmente es costoso. Para poder yo trasladarme de un lugar a otro, pues hay que, si es en Estados Unidos, hay que adquirir vehículo porque las distancias son muy grandes, claro, ¿verdad? Adquirir una moto, pero realmente utilizan mucho, son los vehículos. Es un tema bastante complicado, ¿verdad? Como te decía, muchas personas viajan y tienen una idea y vamos a ver que se encuentran con una realidad diferente. A muchas personas les va súper bien porque un ejemplo es que están aquí en Colombia, empiezan a organizarse, organizan sus documentos, tienen una persona que les ayuda, que los recibe, que los acoge mientras ellos pues empiezan su nueva vida, ¿verdad? Pero hay otras personas que se van a aventurar. A la de Dios. A la de Dios. Incluso llegan a Estados Unidos y no saben para dónde van. Y otro tema que también es de hablar, que a veces las personas se van para España, para Estados Unidos, para otros países, y la familia que queda acá muchas veces no es consciente o abusa de que esta persona está por allá. Empiezan a pedir, mándeme, mándeme, y a veces no saben la realidad que vive su familiar, porque ese familiar calla mucho, calla en silencio, sufre y termina pagando una cantidad de situaciones y costos acá
que no estaban dentro de los planes y pasan años y no logran ahorrar. Primero porque pagan para poder irse, si no se van con un tiquete de avión, donde para conseguir ese tiquete de avión tuvieron que prestar platas con unos intereses altos, tuvieron que empeñar o hipotecar sus bienes. Hay personas que incluso he conocido de casos de personas que están en otros países y han mandado plata para ahorrar, y dime que cuando llegan y vienen a buscar su platica o averiguan por esta plata, no hay plata ahorrada. Entonces es muy triste, ¿verdad? Esta situación. De verdad que es de admirar estas personas que toman esta decisión, que dejan su vida, que se desarraigan de todo, ¿verdad? Sus familiares, sus esposos, sus hijos, sus madres, y se van en esta aventura. Mira, Luz, me gustaría también, sin antes comentarles que existe otra ruta, Luz. La considero nueva, no la conocía, pero tuve un testimonio de una chica que se fue por San Andrés. Se fue por San Andrés, allá se instalan, compran su tiquete, pero esto es una travesía costosa y peligrosa. La travesía para San Andrés, ellos se van hasta Nicaragua en unos planchones, como en un ferry, esos que están por allá, por el banco, por allá, en el Magdalena. Ahí va la gente, duran 10 horas, 12 horas hasta llegar a Nicaragua, a sol y a mar abierto. Dios mío. Y llegan a Nicaragua y luego para llegar a Ciudad de México, para entrar a Estados Unidos, se van en bus, se van en moto, se van a pie. Es toda una travesía y también puede durar de 1 a 2 meses llegar hasta su destino. Es muy costoso. La persona que me dio el testimonio dice que se gastó por persona alrededor de 15 millones de pesos. Se puede imaginar una persona que esté acá en Colombia sin trabajo, cómo queda de empeñada, de endeudada. Así es. Y llega ya a Estados Unidos, porque estamos hablando de la migración de esta persona que se fue para Estados Unidos y se encuentra con la realidad que los dólares no están en los árboles. Entonces tiene que pagar todo ese dinero. Aparte deja a su familia acá y aparte está el sostenimiento de ella en ese país. Entonces, bueno, mire, Tintero le manda las mejores energías a esos valientes que se encuentran en diferentes partes del mundo, fuera de su país de origen, buscando ser mejores personas y luchando por sus familias. Ánimo y para adelante. Así es. Luz, mira, si alguna persona se identifica con... Bueno, si eres un migrante y has pasado por alguna situación como esta, comenta, soy fuerte, ¿verdad? Porque realmente son fuertes, son unos valientes. Entonces, Isa, vamos a tomarnos un cafecito Don Chona. Es justo y necesario. Café Don Chona. Mira, sírveme, Luz. De lo mejor. De lo mejor. Lo encuentras en Curumaní Cesar. Delicioso. De verdad Valledupar. que estoy casada con Don Chona. Café Don Chona es exquisito. Grano entero molido, tostado y medio alto. Caramelo, azúcar de caña, floral, acidez media, cuerpo medio y cremoso. ¿Así? Café Don Chona. Para alimentar el alma, un cafecito. Y nuevamente, Bellas Regias, vestida por... S&S Zuli Cerrato. Así es. Bendiciones.